Deontología, tema 3 y 4. Todos están sometidos al ordenamiento jurídico. La Constitución habla de eso. Los ciudadanos y poderes públicos, mediante el artículo 9.1, están sometidos al mismo. La administración pública también está sometida al ordenamiento jurídico en el artículo 103.1 y los jueces mediante el 117.1. Los valores superiores del ordenamiento jurídico son, como dice el artículo 1 de la Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En cuanto a las fuentes del derecho, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es de carácter obligatorio y coercible. Esta ley está jerarquizada. En lo más alto de la pirámide está la Constitución española. Esta es la base del ordenamiento jurídico y ninguna norma puede ir en contra de ella. Por debajo están los tratados internacionales, después las leyes orgánicas y ordinarias, después las normas con rango de ley, como por ejemplo los decretos, y por debajo los reglamentos. Ya debajo de este ordenamiento jurídico estarían las otras fuentes del derecho, es decir, la costumbre y los principios generales del derecho. En cuanto al vocabulario que se debe saber sobre la ley, hay 3 palabras reseñables. El rango de ley, que es la posición que tiene la norma dentro de la jerarquía. La fuerza de ley, que explica la fortaleza que tiene la norma para derogar otras o bien para resistirse a ser derogada. Y por último, el valor de ley, que es la susceptibilidad a ser aplicada por los tribunales. Podemos distinguir 2 tipos principales de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las diferencias entre ellas son las materias que regulan y la mayoría necesaria para su aprobación. Las leyes orgánicas tratan aquellos temas más fundamentales, como los derechos y libertades, los estatutos de autonomía o el sistema electoral. Son cosas tan fuertes que es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso y una mayoría simple en el Senado. Además, en esta votación solo se puede votar a todo a favor o todo en contra. Es decir, no se puede decir esta parte sí, esta parte no. En cuanto a las leyes ordinarias, están para cualquier tema que no esté reservado para las leyes orgánicas. Estas solo necesitan una mayoría simple para aprobarse, es decir, más síes que noes. Por último, nombrar que el Gobierno puede legislar mediante decreto ley. Aunque es cierto que el artículo 86.1 de la Constitución dice que solo se debe usar en caso de urgente y extraordinaria necesidad. Pero es cierto que es muy subjetivo y puede implicar un riesgo para la separación de poderes. ¿Qué consideras que es urgentemente necesario? Bueno, y para ello hay unas medidas que intentan evitar que sea un riesgo para la separación de poderes. Estas son una restricción en las materias que se pueden regular y lo más importante es que tienen una validez provisional. Los decretos leyes solo duran 30 días. Sin embargo, si se aprueban en el Congreso y en el Senado, se pueden hacer permanentes. Como he dicho antes, la Constitución es la base del ordenamiento jurídico. Esta puede ser reformada por el Gobierno si es aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente por el Congreso. También tiene la iniciativa reformativa de la Constitución, el Congreso si es apoyada por 2 grupos parlamentarios o al menos una quinta parte de los diputados. El Senado también puede si es apoyada por 50 senadores de distintos grupos parlamentarios. Y en cuanto a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, o bien pueden solicitar al Gobierno una proposición de reforma o bien pueden proponerla directamente ellos. Para la reforma de la Constitución hay 2 vías, una más flexible, llamado procedimiento simple, y otra más compleja, llamado procedimiento agravado. El procedimiento simple exige una aprobación en Congreso y Senado por 3/5 partes, donde se vota o a favor de todo o en contra de todo. En caso de no haber un acuerdo, se puede acudir a una comisión paritaria. ¿Esto qué es? Pues una comisión formada por diputados y senadores. Entre ellos elaboran otra vez un texto de reforma y se vuelve a votar. De todos modos, aunque esta reforma por el procedimiento simple se apruebe, hay un plazo de 15 días para que una 10ª parte del Congreso o una 10ª parte del Senado solicite un referéndum para que los ciudadanos puedan votarlo. El procedimiento agravado, por su parte, en vez de exigir 3/5, exige 2/3 en cada cámara. Pero lo fuerte es lo siguiente. En caso de aprobarse la reforma, se disuelven las Cortes,
se convocan elecciones generales y se realiza otra votación con las nuevas cámaras. Si se aprueba, debe pasar obligatoriamente por un último paso, un referéndum nacional. Este tipo de procedimiento nunca se ha usado. Sin embargo, su uso está reservado para cuando se busca reformas para gran parte de la Constitución o para los principios esenciales de la misma, aquellos que afectan a los 9 primeros artículos o a los artículos del 15 al 29. A la hora de aplicar la ley existe un orden jerárquico. En la cúspide está el Tribunal Supremo, justo por encima de la Audiencia Nacional. Por debajo de esa Audiencia Nacional están los Tribunales Superiores de Justicia, después las audiencias provinciales, después los juzgados de primera instancia y en lo más bajo del todo, los juzgados de paz. Por su parte, el Tribunal Constitucional es el encargado de que todo el sistema funcione y se dedica a interpretar directamente la Constitución. Sin embargo, hay casos en los que no hay ninguna ley que se pueda aplicar. Para ello está la costumbre. Estos son los hábitos de una sociedad. Sin embargo, no cualquier hábito es costumbre. Es decir, que yo me levante todos los días a las 6 de la mañana para ir al gimnasio no quiere decir que todos deban hacerlo. Para ello, la costumbre debe tener un carácter normativo, por el que se entienda que el incumplimiento de este hábito es como si se incumpliera una ley. Adicional a todo esto está la jurisprudencia. La jurisprudencia son esas sentencias previas que guían la manera de juzgar. Es decir, cualquier ciudadano puede aludir a una sentencia para que exija ser juzgado de la misma manera y asegurar así la justicia e imparcialidad. Ahora hablemos de la última de las fuentes del derecho, los principios generales. Los principios generales del derecho están recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución. Está el principio de legalidad, es decir, que todos están sometidos a las normas. También está el principio de jerarquía normativa, que organiza el ordenamiento jurídico. El principio de publicidad de las normas, que en este caso asegura que cualquier novedad o cambio jurídico debe ser accesible al público mediante el Boletín Oficial del Estado, el BOE, o los boletines oficiales de cada comunidad autónoma. Además, establece que es obligatorio que los poderes públicos y los ciudadanos conozcan las normas. Es decir, esta famosa frase de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Otro principio general del derecho es el de seguridad jurídica, por el cual las normas deben ser claras y su aplicación debe ser previsible. El principio de irretroactividad de las normas dice que las leyes no pueden afectar a cosas pasadas si éstas son perjudiciales. Sin embargo, si son favorables, sí que son aplicables estas normas. Básicamente, a mí no me pueden condenar por una cosa que cuando la hice no era delito, como dice el artículo 25.1 de la Constitución. Sin embargo, si a mí me condenaron por un delito y ahora la pena se ha rebajado, puedo pedir que se me rebaje a mí también. Luego está el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que prohíbe actuar más allá de la ley sin justificación jurídica, de manera injusta o arbitraria. Por último, el principio de responsabilidad, que obliga a los poderes públicos a hacerse cargo de sus actos cuando han causado algún perjuicio a alguna persona en particular. Además, en España hay una doctrina de la responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo solicitar una indemnización por un daño efectivo, que sea evaluable económicamente y que sea consecuencia de la actuación de los poderes públicos, pero que no es necesario demostrar la culpa o la negligencia. Por último, una vista general a las fuentes del derecho de la Unión Europea. Aquí hay que diferenciar entre el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario está conformado por los tratados constitutivos de la Unión Europea, así como sus modificaciones. En cuanto a los derivados, nos referimos a, en orden jerárquico, los reglamentos, las directivas, las decisiones y, por último, las recomendaciones, también llamadas dictámenes.